insisto, para nosotros es un tesoro saber lo que vosotros hacéis y tenemos unas ganas de montar lo que hace Eulalia, que ella es una especialista, que os conozcáis, que montar líos con vosotras, que es impresionante. Porque aquí hay... Bueno, pues nada, tenemos esta segunda parte, ahí tenemos a Susana del Centro de Cultura Contemporánea, a Luis de Crealape, el Paso de la Palma, a los chicos de la Crida, la gente de la Crida, del Cinema Edison de Granollers, y a Giver del Museo de Iza, de Alzuza, de Navarra. Entonces, vosotros, pues, el orden que queráis, Susana, si quieres empezar tú y... Como antes, con toda... Muy bien, bueno, nos han dicho que tenemos que hablar unos 10 minutos cada uno. Voy a ser muy disciplinada, voy a intentarlo. Voy a poner un temporizador. Y también, bueno, le preguntaba a Albert qué podía explicar, si un proyecto concreto, si quizás un poco más la filosofía del proyecto de mediación del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y él me dijo que lo que quisiese, así que voy a hacer un mix a ver si puedo. Somos muy pocos y seguramente todas conocéis ya el Centro de Cultura Contemporánea. Nosotras tenemos una gran ventaja y es que no tenemos una colección que tengamos que explicar una y otra vez o que tengamos que defender. Somos una especie de centro de ensayo, lanzamos preguntas, intentamos responderlas a través de formatos y de lenguajes muy diferentes. Por supuesto, las grandes exposiciones, que son como la fuerza colonial dentro del museo, ¿no? Que tiene esta capacidad para invadir el espacio y para generar discurso, y luego otros espacios de programación, y uno de ellos es el de mediación. El CCCB es una gran máquina relacional. Yo creo que el CCCB es un espacio dedicado al debate y que intenta conectarse desde hace muchos años con la ciudad de maneras muy diferentes, con centros de investigación y universidades, con espacios, con otros agentes culturales, con artistas. Cuando generamos el espacio de mediación, la voluntad era todavía convertir más el CCCB en una máquina relacional, en intentar abrirlo al máximo, forzar las costuras, incorporar otras visiones, distribuir la palabra. Yo creo que si hay algunas ideas que definen el proyecto de mediación del CCCB, que al final es un gran cajón desastre en el que entran proyectos educativos, proyectos comunitarios, pero también proyectos que ensayan otros formatos culturales, que involucran artistas jóvenes. Tenemos un proyecto parecido al Rompepuertas que se llama Vivac, que también es un festival con un grupo de jóvenes que durante todo el año trabajan, hacen formación, conocen la institución y luego programan un festival maravilloso que tendrá lugar, si queréis venir, el próximo mes de noviembre. Entonces, es un espacio multidimensional y ahora os explicaré cuál es muy brevemente la filosofía. Yo creo que la primera idea que para nosotras es muy importante es que la mediación no es un dispositivo de traducción únicamente, no es un dispositivo únicamente de accesibilidad, no es un dispositivo dedicado a domesticar el discurso, a bajar el discurso, a aplanar el discurso, sino que es un dispositivo que en vez de simplificar lo que pasa dentro del museo, lo que pasa dentro del centro cultural, debe hacerlo más complejo. O sea, un departamento de mediación que funcione tiene que generar complejidad, tiene que incorporar en el interior del centro de cultura la complejidad, la diversidad que existe fuera. Si no es así, no está funcionando. Antes hablábamos de que trabajar en red y hacer proyectos participativos da mucho trabajo, evidentemente. Da mucho trabajo porque altera, rompe y pervierte todas las rutinas de trabajo de las instituciones. Y las instituciones tienden a la rutina, tienden a hacer las cosas que ya funcionan, tienden a trabajar con las personas que ya saben que hacen las cosas como les gusta que se hagan, ¿no? Entonces, desde dentro de la institución, desde fuera también hay que hacer un gran esfuerzo para mantener, para discutir esas rutinas de trabajo, para ampliar los registros, para ampliar la multiplicidad de voces que se da lugar en la institución. Entonces, yo entiendo la mediación cultural
como un dispositivo que aumenta la complejidad, que discute el discurso comisarial, que pone en entredicho los márgenes de la institución, que incorpora voces que a menudo llevan la contraria, plantean otros horizontes, plantean otras perspectivas. Y eso es complejo y eso genera muchas dificultades dentro de la propia institución. Entonces, esto hay que, bueno, también es una periferia, ¿no? Yo creo que el otro principio que intentamos mantener siempre como muy presente es la transversalidad. O sea, intentar que los proyectos de mediación no estén ocupando el armario de las escobas de la institución. O sea, que los proyectos de mediación y los proyectos educativos estén atravesando todos los espacios de programación del centro y que tengan la misma centralidad que otros programas. Y que no sean proyectos que estén al margen, o sea, que se relacionen con los mismos interlocutores, que tengan el mismo presupuesto, que tengan el mismo rango de valor dentro de la institución. Y esto quiere decir que tener un espacio de mediación tan diverso como el del Centro de Cultura Contemporánea es estupendo, porque puedes con una grandísima libertad, y esto es algo que tengo que poner en valor, con una grandísima libertad, mezclar unas residencias artísticas con un centro de investigación y un artista contemporáneo, tal, con un proyecto para jóvenes del barrio del Raval o con un proyecto para personas mayores que visitan la institución. Entonces, generar estas transversalidades yo creo que es muy importante. Luego, otra cosa, antes decíais, no, porque Xamfrà trabaja en el vacío. Yo creo que nadie trabaja en el vacío. Creo que todas las instituciones culturales tienen que preguntarse en qué ecología están insertas, de qué redes pasan a formar parte. Todo existe ya. La cuestión es entender cómo escuchar, cómo interlocutar con esos agentes que ya están haciendo cosas. Evidentemente, los jóvenes están produciendo muchas cosas, como tú decías, ¿no? Entonces, se trata de generar los espacios, de generar las oportunidades y de generar los vínculos, porque creo que nuestro trabajo en las instituciones culturales no es tanto crear cosas ex novo, crear cosas de cero, sino vincular cosas que ya existen y, al ser posible, vincularlas de otras formas, ¿no? Esta es la otra idea que quería compartir con vosotros, generar redes, generar vínculos, pero que unan, a ser posible, cosas que no estaban unidas y que son diferentes entre ellas. Para nosotros, trabajar con el Liceo o trabajar con el MACBA no quiero decir que sea súper fácil, o con el Prado o con el Reina, nunca es fácil trabajar con otra institución, pero yo creo que aporta muchísimo más valor que el CCCB trabaje con Hangar, por ejemplo, que es un centro de producción artística con el que a priori no tenemos no nos identificamos extraordinariamente, o que trabajemos con un colectivo de artistas o con un colectivo de profesores o una escuela, ¿no? Entonces, esta voluntad de este entender que estás en un ecosistema, que hay un montón de conversaciones que ya están teniendo lugar, que tienes que estar atento, escuchar y abrir espacios y confiar, ¿no? La confianza, antes lo hablábamos con Esther, es la clave de cualquier espacio de trabajo. Y luego, lo último es que la mediación tiene que ser también un dispositivo autocrítico, o sea, pensar qué mediaciones hace la institución, qué omite la institución, a qué no atiende, qué naturaliza, ¿no? Entonces, que sea un dispositivo para pensarse también a uno mismo y pensar que los espacios culturales, a mí me encanta lo que dijo Joan Subirats, de que solamente un 18% de la gente que entra a una biblioteca lo hace para leer un libro. Los centros culturales y los museos tendrían que ser exactamente iguales. O sea, pensaba cuando lo escuchaba que tendríamos que hacer un proyecto que fuese ¿qué hace la gente en el CCCB? O sea, vamos a ver qué hace, porque hace millones de cosas que nosotros no prevemos y eso es maravilloso. O sea, intentar generar espacios que no sean prescriptivos necesariamente, que dejen espacio a la experimentación, que permitan habitar el museo de formas diferentes y que ahí surjan también otras posibilidades. El proyecto del que quería hablaros se llama Escuela en Residencia y es un proyecto que desarrollamos desde hace 4 años, el año que viene será el 5º, con un instituto del barrio del Raval, que es el barrio donde está el CCCB. Está a 150 metros y siempre habíamos tenido relación con este instituto, pero eran relaciones ocasionales, pues visitas a exposiciones, algún taller.
desde después de la pandemia hemos generado un proyecto que se sostiene y espero que se sostenga durante muchos años más, que consiste en que un grupo, empezamos con 2 porque empezamos en cuarto de la ESO, ahora estamos en enseñanza postobligatoria, lo cual es un reto bastante mayúsculo, pero es un grupo de primero de bachillerato durante todo el año. Es un colectivo residente en el CCCB, es la escuela residente del CCCB. Eso quiere decir que durante todo el año, al menos 4 horas a la semana, están con nosotros y desarrollamos con ellos un proyecto que no es ni un proyecto educativo ni un proyecto propio del CCCB. Seguramente esa conjunción entre educación y cultura que siempre estamos planteando, que siempre estamos buscando, y que lo que busca es abrir el aula y abrir el CCCB a la ciudad. O sea, dejar que este binomio del dentro de la escuela y el fuera de la escuela reviente y que por la escuela en residencia pasen artistas, científicos, filósofos, que sea verdaderamente un espacio conectado con el debate que es contemporáneo, con lo que está pasando en la ciudad, y que los chicos y las chicas sientan que están conectados con la ciudad, que no están en una periferia al margen de lo que ocurre. Son chicos y chicas que a menudo no salen del barrio, que encuentran, ¿no? La Plaza Cataluña es una especie de límite, de muro que los separa del resto de la ciudad. Con este proyecto ellos salen del barrio, por supuesto, pero la ciudad entra en su clase y esto es un cambio bastante increíble. Bueno, hacemos muchas cosas durante todo el año, podéis imaginar que el proyecto da para muchísimo, pero me gustaría... Uy, me quedan 50 segundos. Yo creo que lo que buscamos, y tengo por aquí una chuletilla, porque hay una frase de Hannah Arendt que me parece maravillosa y que a mí me inspira mucho cuando pienso en cómo trabajamos con los jóvenes y cómo hacemos los proyectos educativos. Y os la voy a leer, porque la he rescatado para ahora, porque sabía que si la leía sería mucho mejor. Bueno, ella escribió en un libro que se titula Entre el pasado y el futuro, dijo: la educación es el punto en el cual decidimos, seguramente ya todos la conocéis, en el cual decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él y de esa manera salvarlo de la ruina inevitable que sobrevendría si no apareciera lo nuevo, lo joven. Y la educación también es donde decidimos si amamos a nuestros niños lo suficiente como para no expulsarlos de nuestro mundo y dejarlos librados a sus propios recursos, ni robarles de las manos la posibilidad de llevar a cabo algo nuevo, algo que nosotros no previmos, si los amamos lo suficiente para prepararlos por adelantado para la tarea de renovar un mundo común. Para mí, este proyecto de escuela en residencia, como todos los proyectos que hacemos con los jóvenes, consiste precisamente en eso, en permitir que ellos reelaboren el legado, el patrimonio, el mundo que inevitablemente heredan, pero que tengan la posibilidad de cambiarlo, de tener alguna agencia, de entender cómo pueden intervenir creativamente en el mundo al que, sin quererlo, han llegado, que hagan ese mundo suyo. Y yo creo que la unión de la cultura y la educación, por supuesto también la ciencia, Lali, eso es fundamental, pero esa comunión de saberes y de prácticas tiene que generar espacios para que ellos y todos nosotros podamos intervenir en el mundo. Y creo que Xamfrà, en este sentido, es el espacio por excelencia para esa unión de creatividad, agencia y capacidad de transformación. Bueno, me he pasado un poquito, pero no sé. ¿Empiezo yo? ¿Sí? ¿Cambiamos el orden? Me ha pillado en mis pensamientos. Bueno, buena tarde, Arratsaldeon. Cuando Albert me invitó a subir aquí, yo tampoco tenía ninguna premisa, no me marcó ninguna pauta, por lo tanto es bastante complicado resumiros un poco lo que hacemos desde el Museo Oteiza. Pero hay muchas palabras que me están resonando esta tarde, a lo largo de todo el día me han resonado, pero la más potente la habéis lanzado ahora, que es periferia, transversalidad, comunidad, persona. Eulalia lanzaba esta mañana una gran frase de Oteiza, y Oteiza, y ahora os explicaré por qué,
en toda esta historia que os voy a contar, lleva desde siempre siendo mi mayor amigo y mi mejor enemigo, porque Oteiza es alguien que te puede llegar a devorar totalmente, ¿no? Entonces, porque os situéis un poco en cómo hemos estructurado nosotros el departamento educativo del museo, que curiosamente empezó por impositivo político llamándose Departamento de Didáctica, y yo peleé mucho para transformar ese espantoso título en lo que es hoy en día el Departamento de Educación Estética, que es un término no muy utilizado en los departamentos de educación. Pero eso me permitía posicionarme dentro del contexto educativo de una manera más amplia y más fluida y más híbrida. En todo momento también me negué a utilizar el término departamento de mediación, porque yo no me considero mediadora, no quiero hacer el papel de mediadora, no quiero convencer a nadie, quiero generar, quiero crear, quiero activar, por decirlo de alguna manera, y así lo sienten también las compañeras que están conmigo en este camino, en este proceso. Entonces yo me encontré, como os decía, cuando empezamos con el proyecto del Museo Oteiza hace ya unos cuantos años, con una joya que se tornaba un poco complicada, que es, sé que muchas conocéis el museo, pero otras no, invitadísimas estáis a pasaros por allí. Es un museo que se encuentra situado en la periferia, porque se encuentra situado en un pueblo muy cerca de Pamplona, pero no deja de ser un pueblo, que además no tiene acceso público, es decir, no tiene autobús público para llegar, con lo cual se hace aún más periférico. Y esa periferia que no está sustentada por lo público, lo que hace que el museo, junto con una arquitectura grandiosa y con una colección grandiosa, hace que de repente te encuentres, o yo me encontré como elemento de trabajo o escenario de trabajo, con una gran joya del arte que había que domar de alguna manera, ¿no? Es decir, yo tenía que trabajar en un museo que estaba en la periferia, al que la gente no tenía acceso más allá de por medios privados propios, y además con una gran colección expuesta de forma magistral, porque si entráis al Museo Oteiza, la museografía del museo es absolutamente espectacular. Pero yo tenía claro desde el minuto cero que no quería hacer del Museo Oteiza un gran museo, sino que realmente lo que quería hacer es, con todos los respetos del mundo, tomar un poco ese hilo que Oteiza ya había lanzado en los años 60, en los años 70, tras muchos proyectos, y hacer eso que él definía de utilizar el arte como una herramienta, ¿no? Eulalia ha puesto el foco en lo importante que era para Oteiza la formación de los artistas como personas que van a construir la vida de la cultura, pero también decía, hay una frase que para mí es un mantra y es muy importante, y él decía siempre, bueno, la obra de arte no educa, la obra de arte es una herramienta espiritual para servirse de ella. Podríamos sustituir espiritual por social y nos entraría aquí la cita perfectamente en todo este día. Y yo ante eso me preguntaba, bueno, si la obra de arte no educa, ¿por qué tengo que centrar el trabajo en el objeto, en esta colección que ya está muy bien tratada por una compañera magnífica que es la conservadora del museo? Entonces dije, bueno, yo tengo que tomar la colección e intentar acercarla a la comunidad en la que está el propio museo y olvidarme de que tengo que llevar la obra permanentemente en la mochila. De alguna manera, lo que hemos intentado es dejar de ser anfitriones, dejar de abrir las puertas del museo para que nos permitan ser huéspedes en la comunidad. Y para eso, bueno, hemos activado mecanismos muy diversos. El primero de ellos es transformar la campaña escolar habitual del museo, en la que normalmente las chicas y los chicos vienen al museo, visitan la colección y en paralelo, en algunas ocasiones, no siempre, se puede realizar algún taller formativo con ellos. Lo que hacemos es invertir ese proceso y es pedir a las profesoras y profesores que nos inviten a su centro escolar e ir a presentarnos allí y hablar con ellos. Eso activa un vínculo de trabajo que consiste en, podemos plantear al profesorado que hagamos diferentes talleres a lo largo del curso yendo presencialmente allí y que vengan a lo largo de ese curso a visitar el museo. Podemos plantear que primero visiten el museo y después vayamos al centro educativo,
o en muchos casos no llegan a visitar el Museo Oteiza. Realmente no pisan literalmente el Museo Oteiza porque son centros educativos que se encuentran en Navarra, es una comunidad muy grande, con municipios pequeños muy dispersos. Y al final nos hemos dado cuenta de que en este contexto ocurren dos cosas, que no pasa nada si algunos de ellos no visitan el museo, que nosotros seguimos haciendo museo fuera del museo. En museografía hay un término, solemos utilizar ahora el término de museo líquido. Las palabras a veces se manosean demasiado y parece que son puro postureo, pero para mí el museo líquido es ese contexto de permitir que el museo salga fuera, pero salga fuera de forma que yo llegue un momento en el que ese agua que se está desparramando no la controle. Hay algo que yo he dejado ahí o mis compañeras han dejado y va avanzando, ¿no? Entonces, puede que no estén en el museo o no lleguen a visitar el museo, pero el museo ha posibilitado, como mejor hemos podido, que pase algo. Al realizar esas acciones en la escuela sin el peso del propio museo, lo que ocurre es que tanto las educadoras de los centros escolares como los propios escolares se sienten más cómodos y la obra fluye de una manera más natural. Es como si venís a visitarme a mi casa, chica, yo no me he lavado la cabeza y estoy con una coleta mal puesta, bueno, me siento relativamente cómoda porque tengo la potestad de que estoy en mi casa, ¿no? Si voy a visitaros a la vuestra, ya digo, me voy a peinar, ¿no? Pues ocurre un poco eso, que vamos a la escuela y como están cómodos, la obra fluye y se generan proyectos que se desarrollan en la escuela más adelante con independencia de nosotras, ¿no? Esa es un poco la estructura de campaña escolar deconstruida, por decirlo de alguna manera, que hemos generado. Y en ese contexto también lo que quisimos hacer desde un primer momento, y es algo que ya está muy asentado en el museo, es trabajar el contexto de comunidad, de entorno comunitario, que esté vinculado no solo al contexto de vulnerabilidad, no decir, bueno, más allá de la educación formal, hay estructuras vulnerables, como hemos dicho y muchas habéis dicho aquí, ¿no? Colectivos que nunca han visitado un museo, por ejemplo. Más allá de ese contexto de vulnerabilidad, decidimos trabajar sobre los contextos minorizados, es decir, el vulnerable de lo vulnerable, por decirlo de alguna manera. Y para eso lo que hacemos es una labor de etnografía pura sobre el territorio. Investigar un poco sobre qué colectivos habitan el entorno en el que está enclavado el museo. Uno de los grandes descubrimientos en este contexto, por ejemplo, este año ha sido una residencia de mujeres, que es una residencia que está a 10 minutos exactos del museo. Es una residencia que alberga mujeres con diferentes tipos de discapacidad física y cognitiva. Mujeres que llegaron allí hace muchos años, algunas con 20, con 25 años y que ya tienen 60 y 70 años y que nunca habían visitado el museo y nadie de la residencia se planteó que había visitado el museo. Bueno, pues les planteamos la posibilidad de ir a la residencia y de trabajar a lo largo de todo el año con esa residencia. Eso ha generado también una sensación de dignificar a ese grupo de personas que forman parte de nuestra comunidad. Y de alguna manera ellas han sentido que el museo también les pertenece, han visitado en este caso el museo, pero eso sí ha sido realmente lo menos importante. De hecho, al final la obra de Oteiza aparecía un poco de forma también periférica en el primer contacto con ellas y al final hemos ido desarrollando otro tipo de actividades con ellas que ni tenían que ver con la práctica escultórica, o sea que las minorías en este caso para nosotros son esenciales como concepto de dignificación también de la comunidad en la que habita el museo. Y la otra área que tiene relación con todo esto que os estoy contando, yo no tengo reloj, espero no extenderme, pero tiene que ver también con el concepto de transversalidad que salía aquí esta tarde y que para mí es esencial. Hemos desarrollado muchos proyectos que tienen relación con lo transversal, pero para nosotros es una cuestión de que esa transversalidad se transforme en una suma de saberes. Os cuento el proyecto muy brevemente más reciente que hemos realizado. Es un proyecto que todavía está en marcha, llevamos 2 años con él. Bueno, yo recibo un día una llamada de un centro de formación profesional que forma parte de la comunidad, que trabaja con chavales migrantes, principalmente procedentes del norte de África, para enseñarles soldadura.
y tienen una salida al año cultural de ocio. Entonces me dicen, nos parece interesante ir al Museo Oteiza. Perfecto. Yo hablo con ellos, veo que les están enseñando, ellos trabajan en talleres de calderería, hacen soldadura, etc. Y yo digo, bueno, aquí hay un potencial importante. Esto no solamente es un colectivo vulnerable, es una minoría dentro de esa vulnerabilidad. Entonces lo que les digo es, bueno, os propongo una cosa, que vengáis con ellos al museo, que estemos toda la mañana en el museo para que ellos sientan un poco ese espacio, es decir, no una visita guiada, sino un habitar el museo, y vamos a ver qué pasa. Para mí es muy importante también los proyectos que hago, me marco un punto de partida, pero no tengo una hoja de ruta recta para nada, me caigo permanentemente. El fracaso es algo que convive conmigo de forma permanente. Entonces, ellos llegaron al museo, claro, alucinaron al ver tantas esculturas hechas con materiales que ellos manejan en el taller. Y además la pregunta era siempre la misma, ¿no? Pero ¿y esto para qué sirve? ¿Y por qué está aquí esto? Ellos no entendían por qué la valla que ellos hacen para colocar en la plaza de Pamplona no estaba en un museo y en cambio eso sí, no tienen esa educación estética para poder valorar una escultura. Pero ya empezaban a intuir que algo estaba ocurriendo ahí, que ese espacio, da igual que se llame museo como se llame, sirve de algo, no sé, algo estaba pasando ahí. Entonces, lo que les propuse a sus formadores es, vamos a sacarles del taller de soldadura y vamos a hacer unas clases de acercamiento a la escultura, a través del espacio, del volumen, del vacío, con papel, con cosas muy sencillas. Yo estuve yendo allí a su casa durante varias semanas, durante varios meses, y cuando ya habíamos trabajado mucho eso, les dije, bueno, habíamos trabajado muchas sesiones, les lancé la pelota y les dije, bueno, ahora vais a diseñar una escultura, algo que os gustaría realizar como escultores y que al mismo tiempo, según me estáis contando vosotros, tenga una utilidad, porque ellos necesitaban que lo que hacen sea útil. Entonces, entre ellos, surgió de ellos, me plantearon, bueno, tenemos un jardín aquí al lado de los talleres que está en desuso, lo que podríamos hacer es diseñar mesas, una estructura para colocar las bicis, diferentes cosas que necesitamos, porque no lo tenemos, pero pensando en la obra de Oteiza que hemos estudiado contigo. Fenomenal, pues vamos a hacer eso. Claro, ninguno dibuja, ni ha hecho diseño gráfico nunca, ninguno sabe dibujar. Lo que trajeron a la semana siguiente eran unos dibujos que eran absolutamente ininteligibles, ¿no? Y aquí va lo transversal de nuevo. Entonces yo dije, vale, vamos a meter otro peón más en el proyecto. Y entonces yo les dije, bueno, en Pamplona, muy cerca de donde vivís, hay una escuela de arte con chavales, chavalas de vuestra edad que dibujan muy bien. ¿Queréis que les invitemos a este proyecto? Vale, les invitamos. Entonces lo que hicimos es trasladar estos dibujos a estos chavales y chavalas para que, a través de un programa de diseño, transformasen esos bocetos aparentemente ininteligibles en posibilidades reales para ser realizadas en el taller, de tal forma que de esos estudiantes de arte volvemos al taller y además hicimos un encuentro en el que los estudiantes de arte conocían a estos chavales y chavalas y a la inversa, es decir, les explicaban qué habían hecho los unos a los otros, los de la escuela de arte llevaban las maquetas y esas maquetas se las enseñaban al lado de la escultura de Oteiza que estaba en el museo, de tal forma que todo empezaba a tener sentido y que los saberes de cada uno, que son muy importantes y que tienen un peso esencial en nuestra comunidad y que nunca se tocan, porque los chavales de la Escuela de Arte nunca habían estado con estos chavales, ni estos chavales sabían que había una Escuela de Arte. Solo os digo que uno de ellos se ha apuntado este año a la Escuela de Arte. O sea, no se conocían entre ellos, suman saberes y eso lo que está haciendo es que la comunidad adquiera un sentido de la persona y las personas están en el centro de la comunidad. Y es un poco la línea en la que estamos trabajando. Hay otra palabra que para mí es fundamental en mi día a día, en el museo y fuera del museo, que se ha repetido mucho, que es la palabra revolución. Y yo siempre digo, porque todo esto que os estoy contando se hace desde un territorio concreto, que es el afecto. La afectividad para mí es esencial y yo siempre digo que el afecto es revolucionario y que el arte es toda una revolución también. Es esa la línea. Bueno, pues es el momento de los jóvenes del Cinema Edison, del Cine Edison, que nos cuenten aquí en Granollers su experiencia. Bona tarda.
Bueno, por un poco de contexto, La Crida es un proyecto que nace del Cine Edison, el cine alternativo de Granollers, que lleva existiendo desde 2018, pero que tiene una trayectoria mucho mayor, ¿no? Viene de lo que es el Cine Club de Granollers, que es un proyecto de una serie de gente que tiene 75 años de historia ya, y que a lo largo de esta historia va organizando proyecciones en diferentes equipamientos, organizando como diferentes actividades alrededor de la dinamización cultural en el cine aquí en Granollers. Y en 2018, cuando el equipamiento que es actualmente el cine entra en concurso público, coger la gestión este cineclub en forma de asociación cultural y lo convierte en un cine alternativo, pero un cine al uso, ¿no? Digamos. ¿Y qué pasa? Claro que toda esta trayectoria implica un bagaje bastante importante, implica un público envejecido en cierta manera, implica unas maneras de hacer muy fermas, muy, bueno, que vienen de este bagaje de 75 años, ¿no? Y se detecta esta debilidad, en cierta manera, en algún momento, y se propone generar este espacio de la crida sin un punto de partida, lo que comentabas, ¿no? Sin un punto de partida o sin, más bien sin una ruta muy marcada o un objetivo final muy marcado, sino generamos este espacio a ver qué pasa, ¿no? Un espacio donde puedan reunirse gente joven interesada en el cine y a ver qué sale de ahí. Y sale La Crida, y un poco mi compañera le explica un poco. Vale, sí, sale La Crida por iniciativa de este cine y empieza como una serie de reuniones dinamizadas, o sea, con una persona que se dedica a dinamizar este tipo de eventos con jóvenes y una llamada sin mucho filtro, ni siquiera de edad, teoría menos de 30, pero sin muchos filtros, y para hacer algo en el cine que tampoco no es un filtro muy, o sea, tampoco está especificado qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Y empieza por escuchar a la gente y ver cuáles son las inquietudes de la gente, cuáles son las cosas que le gustaría hacer a la gente. Bel y yo fuimos uno de estos chicos y chicas de, no sé, 20, o sea, 20 personas más o menos que fueron al principio. Y al principio era eso, un poco de intercambiar ideas, de mostrar qué nos gustaría, qué nos imaginamos, qué problemáticas tenemos, o sea, cosas alrededor del cine en Granollers y en esta comarca que es el Vallès Oriental. Entonces, poco a poco sí que aterrizando las cosas y se van pues como convirtiendo en cosas un poco reales. Y me he hecho una lista que creo que luego está pensando que es bueno porque significa que no me acuerdo de todas, o sea, está bien. Empezó por algo que era el Cineclub Jova, que era algo muy sencillo, o sea, un poco ambicioso entre comillas, pero irónicamente lo era mucho porque se trataba de abrir el cine a unas salas que tenemos arriba que son más pequeñas de forma más incluso clandestina diría, para que gente joven fuera allí una vez cada 3 semanas, una vez al mes o incluso más veces o con más frecuencia a ver una película y era todo como autogestionado, un formato horizontal en el que todo el mundo colabora y organiza y en el que cada mes la persona que ponía una película era una persona diferente y la persona que ponía la película pues daba una presentación, explicaba qué le gustaba de esa película, por qué la presentaba, bueno, es uno de esos proyectos. También empezamos a participar un poco en la programación o sea, poco a poco, pero primero participamos en la programación del cinema a la fresca, o sea, el cine al aire libre, ¿no? Que se hace en verano, con bastante éxito. Luego sí que a través de una subvención hicimos un proyecto mucho más ambicioso que se llamaba La Pachera, que era un proyecto con mucha vocación pública porque era era un laboratorio de creación de cortometrajes y dirigido a jóvenes hasta 26 años y que fueran del Vallès Oriental, o sea, con un componente muy local que tenían que ser cortos grabados en el Vallès Oriental y vino gente de todo tipo, ¿no? Gente que estudiaba cine o gente de bachillerato que no estudiaba nada, o sea, estaba haciendo bachillerato, gente que estudiaba otras cosas o gente que no estudiaba y era una especie de intermedio entre algo educativo y algo profesional porque era con un acompañamiento de profesionales desde el inicio de un proyecto hasta acabar realizando un corto y luego se acabó proyectando estos cortos en el cine, o sea, fue todo un evento social
Más cosas, pues participar en el Festival Fantastic, que es el festival de terror que hay aquí en la ciudad, como jurado joven. Luego ya sí que hicimos un paso más, que es participar o entrar en la taula, bueno, en la mesa de programación del cine como oficial, del cine que hay películas cada semana. Al principio solo eran como propuestas, ¿no? Eran más como, bueno, molaría hacer esto, se comentaba, y esa idea pues, se canalizaba por los canales y la gente que se encargaba de programar pues lo tenía en cuenta a lo mejor, o a lo mejor no. Pero cuando se vio que sí que teníamos un cierto recorrido programando y que funcionaba, o sea, que teníamos buen criterio, empezamos a entrar dentro de ahí también. Y si más no, estas reuniones que se producen cada 2 semanas, por decir algo, donde se programa las películas que salen en el cine, pues empezamos a ponerlo como algo semiprofesional de prepararnos qué se estrena este mes, qué se estrena los 6 meses siguientes, qué nos interesa, qué no nos interesa, qué encaja con nuestro público, o sea, una mirada un poco comercial también. Y si más no, como mínimo una persona de nosotros siempre va a esa reunión como portavoz de toda la gente, no como su opinión personal, sino como algo colectivo. Y ahora mismo todas las películas, o sea, más o menos, digamos que hemos tenido una parte en la programación. A ver, no quiero enrollarme mucho tampoco. Bueno, luego otro paso más en cuanto en esta parte de programación ha sido como una especie de un proyecto que se llama Dijous Reincidents, que sería jueves reincidentes, que es como, inicialmente era como una idea de hacer un jueves joven al mes, precisamente para salirnos de esta programación como oficial, para hacer algo como más sin filtro, o sea, que pudiéramos programar un poco más libremente incluso, sin tanta perspectiva comercial. La idea es siempre llegar y hacer que el cine llegue a gente más diversa. O sea, el público que tiene Leison está muy bien, el cine, pero molaría que hubiera más gente y más diversa, ¿no? Y es algo que creo que hemos conseguido. Es una especie de jueves joven mensual, pero al final hemos visto que no era para nada nuestra intención que fuera joven, era un jueves friki, o sea, o cinéfilo, y ha acabado veniendo gente que la queremos mucho, que son fieles, que no tienen menos de 30 años, y lo contrario, hay mucha gente que sí, que hemos abierto públicos nuevos y se han podido hacer proyecciones, bueno, mensuales, siempre con actividades, con coloquios, con juegos, cosas que nunca pensarías que se hacen en un cine, como un concurso de personal, o yo qué sé, un concurso antes de la película para sortear un póster de la peli o test de personalidad, o sea, cosas bastante curiosas, divertidas, que no te imaginas que pasarán en un cine, pero que sí que pueden pasar. Y a ver qué más tenía por aquí. Vale, bueno, y sí, con el tiempo nos hemos dado cuenta un poco que es un poco flipada, pero yo creo que es menos el qué haces y más el quién lo hace, porque creo que cuando empiezas por una cosa muy poco ambiciosa o que tiene muy poco recorrido o que está poco abierta al mundo, en realidad parece poco ambicioso, pero lo ambicioso que tiene es la gente que lo hace, o sea, crear una comunidad de gente que está dispuesta a sacrificar una parte de su día, de su semana o de su tiempo de forma casi diría altruista, porque no es tampoco es que sea, es como un voluntariado, entre comillas, para organizar algo en lo que cree o en lo que le gusta, y que si se hace con continuidad, eso va creciendo orgánicamente, o sea, no hace falta ni forzarlo, ¿no? Porque empiezas haciendo un cineclub privado que ni se publicita porque es medio ilegal, y luego puedes participar un poco en la programación de ciertos eventos, luego como es que funciona, participas en programaciones de forma más oficial y luego puedes crear hasta tu propio ciclo de programación con tu propia marca, digamos, y tal. Y esto hablando solo de programación, que no es solo lo único que se hace, porque se han hecho, como he dicho antes, el laboratorio de creación o 1000 historias más que se han hecho, ¿no? Y nada, si vuelves aquí tú. Sí, no, que un poco es una idea que ya ha salido a lo largo de la tarde, de que la clave de un proyecto de esta naturaleza al final es la confianza, ¿no? La confianza en muchos sentidos, la confianza de dar un espacio dentro de la comunicación de estas instituciones, de estas entidades, asociaciones, a estos proyectos, ¿no? De confianza a nivel de financiamiento, pero confianza en todos los sentidos, también de poder tocar, de poder cambiar cosas, puede que para siempre, poder romperlas también de vez en cuando, y realmente sí, ¿no? De no caer en lo que caen muchas veces estos proyectos juveniles de generar un gueto generacional, ¿no? De proyecto joven para hacer cosas para jóvenes que tienen financiamiento para jóvenes y comunicación de jóvenes y
que nadie va porque al final no existen los jóvenes como monolito identitario. O sea, y bueno, tampoco es cuestión de hacer una confianza ciega, ¿no? Sino de establecer una relación entre estas instituciones, asociaciones y la gente joven, porque es de esta relación donde realmente consigues que sea fructífera para las dos partes, ¿no? De generar una relación que al final los 2 años de Crida creemos que han sido 2 años muy felices, ¿no? Que en 2022 ganamos el Premi Nunes a millor fet cineclubista de l'any, con esto del Cine Club Joven y La Pechera y demás. Hemos podido también ser jurados de festivales nacionales e internacionales después. Como participantes de la Crida ha sido muy fructífero para nosotros a nivel profesionalizador, pero a nivel de relaciones también, de conocer gente. Y a nivel de cine, al final hemos visto que ha tenido un crecimiento, ha tenido un cambio de públicos. Tenemos más público que en 2017, tenemos más público en lo que lleva de año que lo que llevábamos el año pasado, y esto no se explica solamente por tendencias de audiencias, tendencias de mercado. Tenemos un papel en esto indudable, ¿no? Entonces, sí, lo comentaba la compañera del CCB, que la confianza, generar esta confianza es clave y que sea esto una relación y no, para no hacer esto de un golpecito en la espalda, todos estamos contentos y... Sí. Muy bien, pues... Siento que se nos está haciendo ya muy tarde, pero nos queda aquí Luis Calderón, que es el que viene más lejos, viene de La Palma y nos cuenta el CREALab. Si os parece, lo voy a hacer muy breve, porque, en fin, llevamos mucho rato. Entonces, pues, gracias, Roca Humbert, gracias, Albert, por invitarnos a este encuentro. Y os cuento brevemente qué es lo que hacemos en CREALab. Es un espacio que cumple ahora 2 años y medio y es un centro sociocultural ubicado en un antiguo cine del municipio de El Paso, en La Palma, la isla del volcán. Entonces, pues, como os digo, hace como 2 años y medio, 3, porque le dedicamos unos meses también a poner en condiciones el edificio, que se trata de un antiguo cine, como os decía, construido en 1948, un cine clásico, ¿no? de unas dimensiones así, similar a esto. Cesó su actividad como cine en el año 75 y después, con un breve periodo y unas reformas importantes que le hizo la radiotelevisión de La Palma, estuvo 20 años cerrado. Entonces, cuando llegamos ahí, cuando llegué yo allí para ver el espacio, que gente de cultura me lo había sugerido como un sitio interesante para poner a funcionar, me enamoré. O sea, era un bombón, un edificio cerrado de esas características, con ese potencial y la cantidad de cosas que podíamos hacer allí. Yo venía de la experiencia de la tabacalera de Lavapiés en Madrid. Entonces, una buena parte de la estructura, el conocimiento de una estructura de un centro sociocultural, pues ya venía con ese background, digamos, ¿no? En cuanto a gestión, programación, cosas de este tipo. Y contra todo pronóstico, porque nos anunciaron que las negociaciones iban a ser muy complicadas, conseguimos convencer a la familia propietaria del cine que nos lo alquilara. O sea, es un proyecto privado para ofrecer alternativas de compartir cultura en este lugar tan específico, ¿no? Y además en un momento tan concreto, tan adverso como el contexto de pospandemia que vivíamos, y aderezado además con una erupción volcánica. O sea, fue como todo muy, muy, muy bestia. Entonces, una de las palabras que han salido hoy varias veces es la de periferia, ¿no? Entonces, para periferia Canarias, o sea, con respecto al continente. Pero además es que La Palma, dentro de Canarias, es ese puntito, el último que se ve ya ahí en el Atlántico. Eso es la ultraperiferia de lo más periférico. Lo cual nos enfrenta a unas dificultades añadidas en cuanto a la
obtención de suministros, recursos. Cuando estás en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, pues necesitas cualquier cosa y enseguida tienes ese producto, esos sistemas para colgar obra de arte, para cualquier marcianada que se te ocurra, puedes conseguir cosas. Ahí nos cuesta muchísimo más, o sea, es mucho más difícil y hay que espabilarse y ser como muy autosuficientes para poder poner esto a funcionar. Total, que durante la erupción, o sea, mientras estábamos trabajando, venían temblores físicos de tierra todos los días. Desde que empezamos a reformar el espacio, unas persianas venecianas de estas no pararon de vibrar durante todo ese periodo, que nos llevó como 3 meses, hasta que bueno, finalmente inauguramos en abril de hace 2 años y empezamos a programar con un criterio basado en tres áreas principales, ¿no? Una, la programación de la administración pública, porque estamos al lado del Ayuntamiento de El Paso y desde el principio teníamos muy buena relación con el Cabildo, con el Ayuntamiento, y les parecía una iniciativa tan descabellada como valiente, ¿no? Y entonces nos dijeron, oye, pues aquí estamos si necesitáis cosas. De forma que tenemos 1/3 de nuestra programación que la ocupa la administración pública, otro tercio son las propuestas de la ciudadanía independientes, gente que quiere montar un taller de teatro o dar un concierto o un festival de poesía. Y una tercera parte, esta última, la programamos nosotros en función de las deficiencias que vamos detectando en cuanto a estos objetivos de impulso del talento local, ¿no? Porque uno de estos criterios que tenemos para la programación es priorizar lo pequeño frente a lo grande, o sea, gente que está empezando o que son más pequeñitos o con menos recursos, los puntuamos por encima de otra gente que ya lleva una larga trayectoria, y priorizamos también lo cercano frente a lo lejano. Entonces, propuestas que nos vienen de allí muy cercanas, y si son pequeñas, pues tienen más posibilidades de ser programadas que una cosa a lo mejor estupenda que viene de Berlín y que bueno, que va a tener un éxito maravilloso, pero digamos que primero vamos a cubrir estas necesidades que ofrecemos, por otra parte, en un territorio especialmente talentoso. O sea, a mí me tiene sorprendido. Yo creo que tiene que ver con el hecho de la isla, de la insularidad, ¿no? Durante tanto tiempo la gente allí ha tenido que buscarse la vida para entretenerse, que en todas las familias es muy fácil que encuentres a una persona que toca el violín o un batería o actor, actriz. O sea, hay como mucho interés por esto, ¿no? Por crear, o sea, por la creación artística. De forma, pues nada, llevamos ya 2 años y medio. Este último junio ha sido electrizante. Hemos sido sede del Festival Internacional de Cine de La Palma. Hemos sido sede también de otro festival de poesía y performance con un desarrollo, o sea, con una elaboración, con un contenido que me ha sorprendido por el peso que tiene, o sea, lo bien construido que estaba todo bien armado este proyecto. Y luego, pues a lo largo del año tenemos también talleres, formación. Entonces, en cuanto a lo de educación y cultura, pues yo creo que encajamos en este perfil, porque de lunes a viernes lo que albergamos son talleres dirigidos a eso y bachillerato. Y en este último periodo, estos talleres, uno de ellos era la construcción de un planetario robotizado, como de 6 metros de diámetro y suspendido en 5 tirantes de acero, que con unos motores pues sube, baja, y ahí se puede proyectar programas divulgativos del universo. Porque La Palma es reserva de la biosfera y destino turístico Starlight, por la limpieza de sus cielos y bueno, por estas condiciones. Taller planetario, otro de radiotelescopio, también, o sea, todo muy normalito y muy radiotelescopio planetario, taller de cine en el que han ido aprendiendo los alumnos todo lo que conlleva la producción de un largometraje,
sonido, interpretación, ensayos, story, todo este tipo de cosas. Y por último, skate. Hemos construido en parte de lo que era la platea un skatepark indoor donde pues, la gente puede patinar ahí, ¿no? Los chavales se divierten con esto. Y esto nos dio también pie para un experimento que queríamos hacer de construir un remonte mecánico, como los de las pistas de esquí, pero en tierra, para los longboards, para skate. Entonces, en una calle peatonal con la pendiente perfecta, indicada, suelo muy liso y muy finito, pues hemos construido este cacharro descabellado para que la gente pueda patinar y divertirse. Así que, pues bueno, han sido 2 años y medio muy intensos, de muchísimo trabajo, de esfuerzo, quebraderos de cabeza, pero que produce una gran satisfacción. La gente me abraza por la calle, porque al ser el antiguo cine, hay muchas personas allí que me dicen, mis padres se conocieron allí, en ese cine, se daban la mano, y entonces tiene un componente emocional importantísimo que nos anima a seguir, y os animo a que lo visitéis cuando os parezca bien. Se llama Crealab El Paso. Crealab El Paso. No mires la